Buenas, queridos hermanos y amigos. cfciglesiadedios.net presenta en esta ocasión el sermón titulado No al juicio arrogante e hipócrita que desprecia y condena, por el pastor Octavio Concepción. Pero antes escuchemos el hermoso canto Tu misericordia de Danilo Montero. El corazón tuyo es amplio para con nosotros, Señor. Y es a la luz de tu favor y de tu misericordia. Te derramamos nuestra alma y desnudamos el corazón, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó.
Ahora vamos con el mensaje. Yo quiero predicarle bajo el tema en esta noche: no al juicio arrogante, hipócrita que desprecia y condena. A mí me encanta predicar de Jesús para aquellos que creen que yo soy judaizante. A mí Jesús me impresiona, va más allá que la ley, porque Él es el exégeta, el intérprete, el que hace que correctamente se interprete la palabra del Señor. Quiero empezar diciéndole que es interesante que dentro de la lectura de los 5 primeros versículos se repite intencionadamente la palabra hermano. En el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, la palabra adelphos. Cualquier persona que se llama Adolfo significa hermano en griego. Se repite 3 veces la palabra hermano. Se repite, por ejemplo, en el versículo 4, ¿y cómo dirás a tu hermano? Versículo 5, en la parte final, la paja del ojo de tu hermano. Luego más arriba también va a decir, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Verso 3, verso 4, verso 5. Quiere decir que la perícopa o la porción bíblica que tenemos aquí adelante no es una porción escrita para la gente de afuera. Es escrita para la comunidad de los creyentes. Es un pasaje que lleva énfasis para predicarlo dentro de la comunidad discipuladora. Y cuando Jesús utiliza esa palabra, indudablemente su intención tiene que ver con cosas que pasan dentro de las congregaciones o dentro de una comunidad que le sirve y le adora. Ahora, cuando hablamos de esta porción, no estamos hablando del mismo carácter que tiene que ver con un juicio eclesial. Por ejemplo, cuando digo un juicio eclesial, me refiero a que muchas veces la iglesia a través de los tiempos ha tenido que dictaminar posturas contra herejías, contra posiciones que no son correctas. Ahí el pasaje no se refiere a determinaciones en la que un grupo de personas de la iglesia, me refiero prácticamente a los líderes, tengan que tomar medidas o determinaciones. Porque imagínense que Jesús estuviera diciendo que no hay que juzgar a nadie. Entonces todo sería prácticamente un caos y un desorden. Lo que la Biblia está hablando en este pasaje tiene que ver entonces más bien con la vida cotidiana, con la vida corriente, con la vida de nuestro caminar, con nuestro roce, con el diario vivir con el hermano dentro de la comunidad. Aquí no estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando con la gente, según el texto bíblico, que 3 veces se menciona la palabra hermano, se está hablando dirigido a la comunidad. Entonces, vamos a ver que con eso es importante, porque cuando hablamos del juicio, la palabra juicio viene del griego krino, y la palabra krino en el griego no tiene una definición exacta. No se refiere a una palabra intrínsecamente limitada. La palabra krino tiene mucho significado y entre ellas puede ser juicio, puede ser la palabra juzgar, puede ser la palabra de dictar una sentencia. Es lo que significa la palabra no juzguéis o la palabra juzgar. Quiere decir que cuando Jesús usa la palabra krino, la palabra juzgar, puede que se esté hablando de tomar una posición, una postura. Se está hablando de repente de un ámbito, y los que practican la jurisprudencia, que aquí tenemos varios abogados, saben que dentro de la norma de un juzgado hay que tomar determinaciones de parte de un juez impartiendo justicia. Ahora lo extraño es que Jesús va a utilizar el mismo lenguaje de un tribunal, y lo trae a colación dentro de la comunidad. Y procura el Señor de hablar, de comparar, mejor dicho, en el Evangelio según San Lucas, acompáñeme al texto paralelo, en Lucas capítulo 6, versículo 36, Lucas agrega una palabra que no tiene Mateo. Los evangelios fueron escritos por diferentes autores, pero Lucas agrega un detalle. Lucas dice en el Evangelio de él, capítulo 6, versículo 36,
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La novedad del Evangelio de Lucas es que le agrega la palabra condenar. No condenar. Un juicio tiene una sentencia, tiene una condenación, tiene méritos que actuar contra una persona implicada en X o Y posición que haya incurrido. Ahora dice Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, que no podemos entrar ni en juicio que lleve a condenación a una persona. ¿Por qué, pastor? Porque, mi amado hermano, aquí viene la frase dura y entramos en dificultades. Y aún esto es para los abogados. Aún esto es para los que imparten las leyes. Ninguna persona puede juzgar a otra, porque siempre su medida de juicio estará limitada por su condición humana. ¿Cuántos jueces corruptos que por debajo permiten el tráfico de droga y luego están impartiendo leyes y condenando a supuestos narcotraficantes, y por debajo ellos mismos están permitiendo situaciones? Conozco casos. Un caso fue notificado a mi persona de un juez a nivel de Latinoamérica, que este juez era parte de un grupo de sicarios que tenía en la cárcel, y en las noches le daba puerta abierta para que salieran y ajusticiaran a bandas contrarias, mientras que el juez, en lado oscuro, estaba enriqueciéndose. Entonces, ningún ser humano, creyente o no creyente, tiene la facultad y la plena potestad de tomar un veredicto con autoridad. Porque es allí el detalle donde Jesús nos va a llevar a confrontar en el Evangelio. Jesús no tiene prejuicio contra la gente marginada. Los marginados, ¿quiénes eran? Los pecadores, las prostitutas, los publicanos, los que no practicaban la halajá en hebreo, los que no practicaban la ley práctica del judaísmo. Y dentro del texto bíblico nos encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 53, capítulo 8, versículo 1 en adelante, que es un pasaje bastante conocido. Cuando Jesús es confrontado, dice la palabra, Juan capítulo 7, verso 53, y Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia allí en esa porción: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentando él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Al hombre no. El hombre lastimosamente no es culpable. Ella estaba solamente practicando adulterio, ella sola. Una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio en posición de un reo de culpa, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la Torá o en la ley nos manda a Moisés a apedrear a tales mujeres. Eso está escrito en la ley. Tú pues, ¿qué dices? Le preguntan a Jesús, tratando de ver si inconvalida la ley. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, como no tiene nada que ver, y aquí viene la parte que nos incomoda como buenos cristianos evangélicos, perfeccionistas, Jesús les dice a esa gente, le dice claramente, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algunos escritores creen que Jesús comenzó a escribir los 10 mandamientos. Y como insistieron en preguntarle, él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, Jesús está diciendo: yo no voy a inconvalidar lo que está escrito en la palabra de mi Padre. Ustedes que quieren juzgar, juzguen ustedes. Juzguen, pero el que va a juzgar, sepa, escucha esta frase, yo hubiese querido traer aquí un boomerang.
sepa que al juzgar es como un boomerang. El boomerang, que es una pieza de caza australiana que se lanza así y vuelve otra vez a la mano del cazador. El juzgar se te devuelve a ti mismo. Y esta va a ser la noticia y el boom del evangelio del reino de Dios. Toda persona que juzga y señala, mañana ese mismo dedo te va a señalar a ti. Pero ¿quién me va a señalar a mí? Tú mismo. Escucha esto, ni Dios te va a condenar. ¿Cómo? Porque la novedad del evangelio es que Dios no quiere ser juez. Él quiere ser padre, quiere dar vida, quiere perdonar, quiere restaurar, quiere levantar. Mas el hombre, el ser humano, el de la comunidad espiritual, el que practica la religiosidad, llámese fariseo, saduceo, católico, evangélico, judío, musulmán, le gusta juzgar. Le gusta sentarse en la silla de Dios. Y Jesús le dice, si ustedes quieren juzgar, juzguen. Pero el que va a proceder a juzgar, fíjese que no tenga pecado. Y la Biblia me habla en Romanos 3:23, por lo cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Jesús dijo esa palabra tan fuerte, dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, acusados. Yo me imagino que toda esa gente estaban con piedras bien pesadas, viendo a aquella mujer. Quizá la trajeron semidesnuda, porque dice que fue encontrada en pleno acto. Quizá la agarraron y dijeron al hombre, corre porque tú no tienes suerte ni parte. Ella es la maldita, ella es la pecadora, ella es la Dalila, ella es la Eva. Vamos a juzgarla a ella porque ella es la maldita. Y se la tiraron a Jesús. Y cada uno estaba listo con su piedra, porque esa es la práctica que se tenía en el Antiguo Testamento. Todavía se tiene la práctica entre el Islam. En cada partido de fútbol todavía se ve eso, dentro de algunos movimientos extremistas del Islam, donde en un partido de fútbol, en un intervalo, agarran a una mujer, le meten un tiro como si mataran a una cucaracha. Ni a la cucaracha se le dispara con un revólver, con un rifle. Entonces, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos. O sea, que mientras más años tenían, más pecados habían acumulado. Me sorprende la autoridad de palabra de eco que retumbó en el corazón de la gente, de esos que estaban ya listos con la piedra para tirársela a esa mujer. Esa palabra los confrontó, los acusó. Quiere decir que muchas veces nosotros venimos dispuestos con la piedra. Esto lo prediqué una vez aquí en ayuno, pero no lo prediqué como ahora estoy predicándolo. La gente viene dispuesta. La gente, el creyente, no vamos a decir la gente, vamos a hablar de los cristianos, porque el texto bíblico está hablando de los que siguen a Jesús. La comunidad que cree en Jesús siempre anda con alguna piedra en la mano, dispuesto a señalar, dispuesto a criticar, dispuesto a condenar. Pero esos que siempre están condenando están más podridos, porque eso es lo que va a enseñar la palabra, que el que condena, el que señala, no se da de cuenta de su condición grave que tiene. Y Jesús, cuando ve que cada uno de ellos salió, dice que enderezándose, versículo 10, Jesús, y no viendo a nadie, fíjense que Jesús estaría yo quizás orando, pero estaba como diciendo que se haga la voluntad de mi Padre, pero que el que cree que está libre de pecado, que proceda. Y dice la Biblia, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Damas y caballeros, rómpase la cabeza. Dios no condena a nadie. Pastor, ¿y entonces quién condena? Tú mismo. Nosotros mismos nos condenamos. ¿Cómo, pastor? Vamos a Mateo. Aquí viene la novedad del evangelio. La gente cree que tenemos un Dios verdugo. Dios es Padre. Dios es Dios de amor, Dios de perdón,
Dios que quiere restaurar. Me adelanto porque de repente se nos olvida algunas cosas. La parábola del padre con los dos hijos pródigos. El padre está recibiendo al hijo que ha sido perverso, se ha perdido, ha ido fuera de la casa, y el padre lo invita a entrar a la casa. Pero el otro hijo no quiere entrar a la casa del padre porque el padre ha perdonado. En vez de juzgar y condenar a ese hijo que todo lo ha despilfarrado, el padre está acogiendo a ese tal por cual. Y el hijo mayor se niega a entrar. Tiene que salir el padre, y ahí termina la parábola. Invita al hijo a entrar. Invita al hijo a acoger al hermano. Invita al hijo mayor a que no juzgue, porque el padre no ha juzgado, el padre no lo ha condenado, el padre no lo ha echado fuera, el padre no le ha cerrado la puerta. Mi amado hermano, ninguna persona te puede sacar de los caminos del Señor, al menos que tú mismo aceptes de que el Señor no te ama. Pero te digo en esta noche, Dios te ama por encima de tu religiosidad y por encima de las críticas y por encima de las murmuraciones de quien sea. Aunque el hermano mayor sea perfecto, aunque el hermano sea inmaculado, aunque nunca se haya ido a la casa, también es pecador y tiene que entrar a la casa. Lo que pasa es que muchas veces los hermanos evangélicos fariseos señalan: ese hermano, esa hermana. Y lo que pasa es que no se dan de cuenta que cuando señalamos estamos afuera. Porque si estuviéramos adentro, estaríamos gozándonos con el Padre, recibiendo a uno que ha vuelto a la vida, porque el Padre le ha perdonado la vida. Quiere decir que el que se condena es el que se niega a entrar a la casa de misericordia. Entonces ni Dios condena, Él acoge, Él recibe a todo aquel que busca refugio en Él. Pero cuando hay un perfeccionista, cuando hay un espiritual que ayuna, que ora, que es perfecto, que no falla, a ese le cuesta entrar a la casa de misericordia, y lo que hace es únicamente señalar y acusar los defectos y las cosas que tiene el otro. Pero ¿por qué el Padre lo invita a entrar? Porque él también tenía que entrar. Porque él tenía que aprender lo que dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificio, a su nombre. Entonces encontramos aquí que Jesús está despreocupado de la halajá. Así como usted lo escucha, los fariseos, los judíos se quejaban porque Jesús no practicaba todas las reglas halágicas, o lo que se significa en español, no practicaba las reglas impuestas por los hombres y las conductas que el judaísmo había puesto hasta el sol de hoy. Jesús le importó poco. Él le importaba era a la persona. Si usted no sabe, Jesús está preocupado en el sentido humanamente hablando, para que entendamos el lenguaje de Dios. Está preocupado de que el ser humano sea humano. Que no lo deshumanicemos. Que le demos el derecho que el Padre le da. Cuando ha llegado el reino de Dios, como Jesús anunciaba, había que acabar radicalmente con los juicios de unos seres humanos sobre otros. El reino de Dios no es la iglesia. El reino de Dios es la institución, la presencia, la persona de Dios gobernando en las esferas. Y cuando el reino de Dios llega, cuando el reino de Dios está en un lugar, se tiene que acabar los juicios. Y si hay juicio en un lugar, ahí no está el reino de Dios. Porque el reino de Dios extermina, fulmina todo movimiento que sea aberrante en contra de lo que el Señor establece. Quiero que lea conmigo otro pasaje quisquilloso, un pasaje que aclara lo que muchas veces ocurre dentro de las congregaciones cristianas o seguidoras del Señor. En Mateo capítulo 18, verso 23. Mateo capítulo 18, verso 23. Dice Jesús: por lo cual el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, repito, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aleluya, gracias Señor. Ese hombre se fue agradecido con el rey. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios comparado a 10,000 talentos. O sea, al rey le debían como $1,000,000 y este hombre le debía a ese hombre que había sido perdonado, le debía quizás, quien dice, 1,000 colones. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, igual lo que él dijo ante el rey, y yo te lo pagaré. Verso 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Nos encanta que Dios nos perdone, pero a la hora yo de perdonar, no quiero. Me encanta que Dios me ame, me encanta que el pastor me ame, pero tú también estás haciendo lo mismo. He aquí donde nosotros nos sorprendemos, porque tenemos un evangelio, a igual que este consiervo malvado. Un evangelio que nosotros disfrutamos del perdón de Dios. Nos perdona 10,000 pecados. Nos perdona nuestras transgresiones. Lloramos, clamamos y salimos nosotros con la misericordia y el perdón de Dios. Mas una vez que una persona falla, mas una vez que una persona hace algo, una persona falla o se equivoca, automáticamente la estamos juzgando, la estamos condenando y nos olvidamos que nosotros también estuvimos sentados en el banquillo de los acusados. Y el rey le reclama: siervo malvado, tuve yo misericordia contigo y tú no tuviste misericordia. Por eso con la medida con que tú mides será medido. Y le dice el Señor en el verso 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Con la medida que tú midas, te van a medir. En otras palabras, tu condenación va a ser de acuerdo a lo que tú condenas. Tu ley que tú impones a otro, te la impondrá Dios y te preguntará si la cumpliste. Dios no juzga a nadie. Lea la Biblia. Dios no juzga a nadie. El mismo hombre se autocondenó. ¿Qué él tenía que hacer? Oiga, acabo de recibir el perdón del rey. También, que son 100,000 pesitos hay que me debes. Adelante si vengo perdonado de mucho más. Entonces, aquí el Señor nos enseña que muchas veces nosotros nos olvidamos que hay que mirar bien. Volvamos a Mateo capítulo 7. Porque no podemos juzgar mientras tú tengas un tronco, mientras tú tengas problemas, mientras tú tengas situaciones, tú no tienes derecho de señalar al otro. ¿Y cuándo puedo hacerlo, pastor? Cuando tú estés perfecto y el Señor te lo diga, y aún así no puedo juzgar al otro. No puedo precipitarme.
No puedo tomar postura. No puedo decir que aquella persona no es de Dios. El único que tiene esa facultad y no lo hace es el mismo Dios. ¿Por qué nosotros tomamos el lugar que Dios no quiere ocupar? La unidad del sermón de todo el capítulo 5, 6 y 7, terminando en el 8 del Sermón del Monte, gira en torno de la justicia, del tzidkenu en hebreo. Y la palabra justicia tiene que ver con lo que dice el Señor, y este es el asunto y el problema. Capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos practicaban la justicia, pero ahora Jesús le pide a sus discípulos que la justicia de sus discípulos sobrepase la justicia de los escribas y fariseos. No que tengamos la justicia de los escribas y fariseos. Y nosotros muchas veces por perezosos o por mentalidades intrínseca o mentalidad estrecha, mejor dicho, nosotros tenemos la tendencia de pararnos en la silla de los escribas y en la silla de los fariseos a juzgar, a condenar y a mirar las cosas como no son. Hay que mirar bien, porque generalmente no podemos mirar correctamente, porque vemos únicamente una parte de la problemática. Entonces aquí viene algo interesante. El versículo 1 está hablando de cesar, dice claramente en la función de juez. No juzguéis, es un imperativo. No juzguéis, no juzguen. Él está pidiendo, dejen de practicar eso. Dejen ese hábito, dejen eso de estar condenando. No sigan haciendo eso. ¿Por qué? Porque la persona que hace eso no será un criticón, un censurador de todo lo que no le gusta. Esto le corresponde únicamente a Dios. Y cuando una persona juzga, le estás quitando el lugar a Dios, quien es el único que puede juzgar y condenar. Si yo critico, si yo juzgo, si yo condeno, si yo levanto calumnia contra aquella persona, si yo le digo, está listo para el infierno, te pusiste en el lugar de Dios. Te sentaste, quitaste a Dios y te sentaste en el tribunal como el más perfecto que es Dios. Y no hay ningún ser humano en la tierra, a excepción de Jesucristo, que pueda hacer eso. Entonces encontramos que el deseo de Dios era que las críticas destructivas pueden convertirse en boomerang. ¿Cuánta gente critican y no saben que al criticar, eso regresa contra mí? Todo lo que yo le lanzo a otro, todo lo que yo juzgo contra otro, eso regresa a mí. Como un boomerang. Vuelve. Entonces la Biblia nos va a decir en la primera epístola de los Corintios, capítulo 11, verso 31, si nos examináramos a nosotros mismos, no nos juzgaría. Examinémonos nosotros mismos para no ser juzgados. No pierdas el tiempo criticando, juzgando a otro. Examínate tú mismo. O como dice un dicho por ahí, pon tu barba en remojo. ¿Estaré yo practicando eso? ¿Estará un familiar mío en aquello? En vez de criticar, voy a volverme a orar, a enmendar, a arreglar y a ver qué hago, porque yo no soy para quien juzgar, pero yo no quiero que eso me pase a mí, ni le pase a ninguno de los que yo amo dentro de mi entorno familiar. Entonces la Biblia está hablándonos en ese texto bíblico que no tenemos nosotros la capacidad y nos manda a examinarnos. El capítulo 6, versículos 14 y 15 de Mateo dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonamos a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes la suya. Quiere decir que si yo perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Entonces, ¿quién se está condenando? Yo mismo. Porque al perdonar, Dios me perdona. Es un boomerang. Si yo tiro el boomerang de perdón, me regresa el perdón. Si yo juzgo, entonces yo mismo me estoy juzgando. No sé si capta, Dios no juzga a nadie. Nosotros mismos ponemos la medida de condenación. Nosotros mismos ponemos al juez. Y el juez resulta que eres tú mismo. Entonces yo prefiero
como le dijeron a David. Cuando David pecó, le dijo Natán a David, escoge 3 cosas. Escoge caer en la mano de Dios, escoge caer en las manos de tus enemigos, o escoge que el Señor destruya todo lo tuyo. ¿Y sabes lo que dijo David? Prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Yo prefiero caer en las manos de Dios antes que caer en las manos de los fariseos y los escribas, porque ellos tienen piedras en las manos. Ellos no conocen lo que significa misericordia. Ellos simplemente vieron el acto, agarraron a aquella mujer y fue llevada al patíbulo y estaban dispuestos a tirar la piedra. Pero gloria al Señor que allí estaba Jesús. Porque si Jesús no estuviese ese día allí, la hubieran apedreado como muchas mujeres apedrearon en el Antiguo Testamento y hoy todavía dentro de la Meca en el Islam. Nuestro juicio es falible. Todo juicio falla, tiene errores. Nuestro juicio está sujeto a errores. Aún los propios hermanos que practican aquí la jurisprudencia saben cuántos casos se han juzgado. Y a los 5, 6, 7 años hubo un caso de 15 años donde se enteraron de que el proceso fue indebido y resultó ser que aquella persona la condenaron injustamente. La ley falló. Todo juicio está sujeto a errores. Nunca tenemos todos los datos necesarios para juzgar con equidad. El hipócrita es cegado en su incapacidad de ejercer el autojuicio. Por eso el Señor dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. O sea, saca el tronco, saca ese árbol gigantesco que te impide ver para sacarle la astillita, la motita, el puntito que tiene tu hermano en el ojo. O sea, nosotros no podemos juzgar. Porque cuando voy a juzgar, mi pecado es más grande que el suyo. Entonces mejor que no juzgue, me encargue yo de lo que yo ya estoy acarreando y luche por eso. A su nombre. Yo sé que estos sermones no levantan mucho aplauso, no se preocupe. Casi todos los problemas tienen 2 lados. Casi todos los problemas tienen 2 lados. Y por lo general, no consideramos ambos lados. Por lo general miramos únicamente el lado que nos favorece. Miramos únicamente el lado para emitir un juicio. Entonces, eso hace que nuestro juicio no sea objetivo. Los abogados, los juristas, los que practican la ley, tratan de recopilar todos los datos para llevarlo al tribunal. Tratan de tener un fiscal, tratan de tener un abogado de defensa y varios jueces para tener un criterio formado para juzgar a una persona. Tratan de recopilar todos los datos y aún así fallan y aún así cometen errores a la hora de emitir un juicio, porque siempre va a haber un fallo humano. Cuanto más nosotros que únicamente estamos viendo a una persona en un lado y ya la estamos condenando, la estamos juzgando, la estamos nosotros ya mandándola al infierno, mas no sabemos que en el otro lado Dios está teniendo misericordia con esa persona, le está extendiendo su mano de amor y le está diciendo, hijo, hija, levántate porque yo te sigo amando. Entonces aquí entendemos y comprendemos de que el Señor, según Mateo 5:17, nos manda el Señor a practicar lo que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Esto quiere decir lo siguiente. El problema es que el que critica no ve generalmente la falta propia. Si no se considerase primero cuán digno de culpa él mismo es, sería más reticente a culpar a otros. O sea, cuando yo voy a culpar a alguien, lo que está diciendo el texto bíblico, antes de culpar, antes de condenar, antes de criticar a alguien, mírate al espejo. Y considérate tú mismo si tú puedes tener esa facultad. Una autoevaluación adecuada. Ahora, la ilustración de las águilas, hay gente que son como las águilas. Ven las faltas de otro con ojo de águila. Están así pendientes, miran con objetividad. Pero para ellos no tienen la misma mirada. Para ellos se hacen los ciegos. ¿Cuánta gente exoneran a sus hijos, pero miran a los hijos de otro?
Hermana, hermano, usted pierde el tiempo cuando usted se dedica a ver los defectos de otra persona o de otro hijo, o aún los defectos del pastor. Los pierde. Yo, bendito sea el Señor, no soy el más santo, pero yo nunca he tenido esa forma de pensar. Yo sé que ninguna persona la podemos juzgar ni condenar. Y muchas veces duele cuando hay que proceder a una disciplina. Pero muchas veces sé que a veces las disciplinas son de un solo lado. Pero cuando encontramos también lo que dice el libro del profeta Isaías, lea lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías, lo que pensaba la gente en el tiempo de Isaías. Que esto es una de las cosas y uno de los horrores que encontramos dentro todavía de las iglesias. Isaías 65, versículo 5. No se olvide de ese texto. Isaías 65, versículo 5. Escuche esta bofetada de parte del Señor. Que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¡Qué tremendo! En la época de Isaías, habían santurrones que decían: un momento, no te me acerques mucho, la unción se me va. Perdóneme que te regañe en esto, iglesia, y le doy permiso a que ridiculices a todo santurrón por mucho ayuno, por mucha oración. Es pecador como cualquier otro y necesita misericordia de Dios. ¿Sabe quiénes son los más orgullosos? La gente que es más espiritual. Y yo siempre, desde que me convertí de Señor, yo no quiero ser un fanático. Porque si a mí el ayuno me va a hacer sentir, como dice Isaías 65, verso 5, no me toques que soy más santo, aléjate, no te me acerques mucho, tiene demonio. Para mí y para la Biblia son locos y locas extremas. No le haga caso. Son babosadas de hombre, aberraciones de religiosos. Delante de Dios dijo: son humo delante de mí, son furor delante de mí como humos. ¿Por qué? Porque a veces el que más practica la santidad, el que más perfecto es el que camina mirando hacia arriba, camina con un perfeccionismo. Mi amado hermano, escuche y moléstate conmigo. No quiero ningún anciano, no quiero ningún líder, no quiero ningún levita que ande con esa actitud. Por favor, vuelva a aprender. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque cuando yo actúo así, me olvido que delante de Dios soy también juzgado por Él. Así que si te vas a enojar, enójate con la palabra. Yo tengo que aprender a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios y no a la locura de la religión que muchas veces nosotros inventamos. Usted viene a recibir aquí la palabra y no te vengo aquí a entretener ni con chiste. Toda persona que viene aquí a la iglesia, yo te predico es con la palabra. Ni te estoy predicando de mi opinión, te estoy predicando de esta palabra. Y eso es lo que decía aquella gente: no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día, dice el Señor. Entonces encontramos, mi amado hermano, que el pueblo de Israel había caído eso. La hermosa ilustración que muchas veces se escucha por allá afuera. El que cree ladrón que todos son de su condición. Cree el ladrón que todos son de su condición. Así que cuando alguien está con sospecha, sospéchese usted mismo si está opinando así, que cuidado que hay algo dentro de ti. A su nombre. Un psiquiatra cristiano, un psiquiatra dijo: cada uno proyecta hacia el prójimo la parte criminal que él mismo lleva adentro. Un psiquiatra cristiano. Nosotros proyectamos en el otro, en la otra: ay, fulano debe andar, y esa mentalidad soy yo mismo. O sea, cuando yo estoy diciendo, yo creo que fulanito anda en aquello, la persona lo anhela, la persona lo quiere. O sea, cuidado con estar, y esto ya es con psicología y tenemos que hablar en el campo de la hermana Dalia. Esto es cuestión de que yo inconscientemente estoy proyectando lo que está dentro de mí. Cuidado. Porque de repente por tus propias palabras te está delatando quién eres y qué estás pensando dentro de ti. Entonces escuche lo que dice Romanos 14:10, ya voy terminando, para que usted pueda tirar su piedra contra mí ahora. En Romanos 14:10,
Mire lo que dice hermosamente el apóstol Pablo, Romanos 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Escuchó lo que dice Pablo? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pregunta Pablo, ¿por qué tú estás juzgando a tu hermano? Si todos vamos a estar en el tribunal de Cristo sentados ante el juez, ante el bimá en griego, ante el juez supremo. ¿Y sabe lo que va a decir el juez? Aquel juez en aquel día, cuando esté en su tribunal, con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ayot, cuando abra su libro, te va a decir, voy a llamar a tu juez. Señor, pero tú no eres mi juez. Tú mismo vas a ser tu juez. Tú creías esto, practicaste esto, decías esto, condenabas aquello. Nunca tuviste misericordia en esto, en esto, en esto, en esto y esto. Ahora voy a ver lo que hiciste. Ah, cometiste esto y esto. Igual. Tú mismo te juzgaste. Porque si tú perdonas, dice la Biblia, yo te perdono, dice Dios. Y si tú no perdonas, yo no te perdono. Así de simple. Ay, Señor, perdona mi deuda, perdona mi pecado. Te perdona el Señor. ¿Qué Él espera cuando tú sales de su presencia? Que tengas misericordia. Que te compadezca del que sufre. Sigo diciendo, hay un hermoso texto en la palabra antes que se me vaya. Hay una anécdota, dice una vez que había un hombre en la Edad Media que mató a su hermano por un caballo. Resulta ser que ese mismo caballo lo mató a él después. Hay gente que hacen una cosa y eso mismo te mata a ti. Escucha lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4. Ya voy terminando, hermano, téngame paciencia. Ya voy. Falta un minuto. Santiago capítulo 4. Mire lo que dice hermosamente ahora esta epístola con mucho sabor al reino de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Palabra de Dios. Nada de persignarse y decir, te alabamos, Señor. ¿Y tú quién eres para juzgar a otro? No podemos juzgar a nadie. Olvídese. Me refiero en el caso de la vida cotidiana. No olvide lo que estoy diciendo. Los magistrados, las autoridades civiles tienen que hacerlo por la ley. Eclesiásticamente también tenemos que tomar medidas. Pero yo también como pastor, cuando tomo una medida interdisciplinaria que me demanda la organización o me demanda la moral de la iglesia, también soy consciente que yo puedo ser medido con la misma medida con que estoy midiendo. Y es allí donde en el fondo tengo que practicar misericordia. Y ese es nuestro Dios. ¿Quién tú eres para que juzgues a otro? El Señor ha usado varias veces la palabra, el sustantivo hipócrita. Capítulo 6, verso 2, verso 5, verso 16. Señalando que quien es culpable de efectuar juicio censurador del hermano, no solo lo hace por estar autoengañado, sino que también lo hace orgullosamente. Orgullosamente es el que actúa hipócritamente, el que va a juzgar. Como el hermano mayor del hijo pródigo, del hijo pródigo de la parábola. Orgullosamente. Cuidado, hermano, la religión te puede hacer orgulloso. Y al ser orgulloso, me hace a mí ser juez. Y el único juez es el Señor. Porque la Biblia me habla claramente en Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 9. Mire qué linda esa porción bíblica. Romanos 12, 9. Dice el Señor.
El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, o la versión popular dice, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, escuche, y aquí ya cierro. Gálatas capítulo 6, ya cierro con esto. Hay mucho más que decir, pero no voy a ser más agravante. Gálatas capítulo 6, mire qué lindo ese texto. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, el apóstol Pablo dice una palabra tremenda cuando dice la palabra. Gálatas 6, 1. Dice: hermanos, llama a la congregación, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, condénenle. ¿Dice así la Biblia? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Damas y caballeros, la decepción mía más grande entre los pastores, y dígaselo a los pastores, entre los pastores, me avergüenza pastorear pastores, y me avergüenza muchas veces ser cristiano, si no fuera por Cristo, que nosotros, en vez de practicar la restauración, en vez de darle la mano a la persona que ha sufrido un agravio, una situación dificultosa, nosotros nos gozamos y nos alegramos y hasta decimos: eso yo lo profeticé, eso yo lo vi en visión, yo lo declaré. Y ya miran a la persona así como pecador, malvado, y no sabe esa pobre persona que Dios lo perdonó a él, y esa persona se está condenando a sí mismo sin practicar lo que esa persona practicó. Misericordia quiero, Tino. Misericordia quiero y no sacrificio. Puesto de pies. Yo quiero que tú levantes tus manos. Quiero que tú por un momento te pongas a pensar en tu vida personal. Por un momento reflexiona si has estado señalando, criticando, juzgando, condenando. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Puedes visitarnos en el internet a la dirección electrónica cfciglesiadedios.net.